buenos días a todos y bienvenidos a este martes de Innovación Abierta. Es una alegría y un honor para mí poder estar visitando cada semana durante 15 minutos distintas temáticas del mundo de la innovación abierta, tal como están propuestas en el libro The Oxford Handbook of Open Innovation, que ha sido editado este año, en febrero, promovido por Henry Chesbrough y sus coeditores, que son Agnieszka Radziwiłł, Wim van Haverbeke y Joel West. Este es un libro que va haciendo un recorrido por todo el cuerpo de conocimiento de innovación abierta. Estamos revisando en inglés cada semana y ahora también lo estamos revisando en castellano, trayendo conocimiento también del mundo hispanoparlante. Es una alegría poder estar dedicando tiempo a esto. Mi nombre es Marisol Menéndez y yo soy practitioner, ¿no? En inglés. Me dedico a la implementación real de la innovación abierta desde hace muchos años. Tengo ahora mi empresa que se llama Vilacatu, un ecosistema de mujeres que se llama WIF, y básicamente la innovación abierta y los ecosistemas son mi vida y mi pasión. Ya a esto me dedico desde hace muchos años y por eso es una alegría tener esta oportunidad de conversar con gente a la que conozco desde todos esos años, a la que admiro, con la que hemos crecido juntos y con la que simplemente es una alegría poder conversar, como mi querido amigo Koldo Achutegui, al que doy la bienvenida. Hola, Koldo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bueno, Marisol. ¿Qué tal? Un placer estar aquí contigo. Una alegría tener esta oportunidad de conversar de las cosas que tanto nos gustan, que hemos filosofado durante mucho tiempo, ¿no? Hablando de conocimiento, y preguntándonos cómo hacer las cosas en la vida real. Y bueno, tenemos esta oportunidad de hacerlo aquí en el grupo de innovación abierta. Antes de comenzar, me gustaría que te presentes. Pues ya hemos comentado que nos conocemos desde los albores de la innovación abierta en nuestras vidas, pero me gustaría que te presentaras, Koldo. Cuéntanos desde qué ciudad, dónde te conectas y luego preséntate un poco a qué te dedicas y Vale, cuéntanos bueno, de ti. como bien dices, Marisol, llevamos filosofando sobre la innovación abierta tú y yo desde que te conocí, cuando estabas en el BBVA, hace yo creo que más de 5, igual 6 años ya, por ahí. Bueno, yo ahora me estoy conectando, como dices tú, desde Boroa, que está cerca de Bilbao, en Vizcaya, y concretamente desde la empresa Ormazábal, que Ormazábal es una empresa líder mundial en media tensión y yo tengo la suerte de ser el Chief Innovation Officer de Ormazábal. Llevo aquí año y medio. Anteriormente estuve en la Diputación Foral de Vizcaya, que ahí nos conocimos, Marisol, que era el responsable de atracción de inversión y también llevaba algunos proyectos estratégicos, dependiendo directamente del diputado general. Y previamente, de nuevo en esta vida, lo importante es estar con gente mucho más brillante que tú, como en este caso Marisol. Yo para contigo, es decir, que tú eres mucho más brillante que yo. Y tuve la suerte de lanzar algunos proyectos empresariales, algunas startups. En aquellas épocas eran NEPs, las nuevas empresas de base tecnológica, los que tenemos una edad. Hablábamos de las NEPs y ahí tuve la suerte de estar, bueno, de conocer a una persona que era brillante, que era Sea Albizu, montar distintas empresas, distintas startups o NEPs y concretamente una que nos fue bastante bien, que fue Violant. Y anteriormente a eso, pues estuve en el gobierno vasco 2 años y antes del gobierno, pues en Chile y en tu México querido, trabajando, o sea, viviendo 1 año, o sea, viví 8 años en América Latina, que es como digamos, mis segundos países, ¿no? Fundamentalmente Chile. Fíjate que yo creo que una de las cosas que nos conecta y que personalmente a mí me encanta de tu perfil es que tienes esta variedad de experiencias en el mundo emprendedor, en gobierno, en gran empresa, en distintos países. A mí, mi mantra, siempre digo que a mí lo que me encanta es de multisector, multiregión y multiactor, ¿no? Con esto se hacen unos caldos que cocinan muy buenos platos. Y yo creo que por eso es que siempre tenemos tanto de qué conversar, porque tenemos estas perspectivas. Y esto es lo que me gustaría traer de relevancia hoy en nuestra conversación, revisando el capítulo 4 del libro, que ya estamos en el 4, que en inglés es Opening Up Innovation, Drawing the Boundaries, que fue escrito por Wim van Haverbeke y Víctor Gisling. Esto pondremos el enlace del episodio en inglés para la gente que lo quiera mirar, que estará subtitulado también. Pero básicamente este episodio habla de por qué las empresas y las organizaciones pueden querer abrir la innovación y hasta dónde se debe de llegar en este proceso, ¿no?
Y bueno, en nuestras vidas hemos visto tanto en nuestras propias organizaciones, ¿no? Desde, pues, desde emprendedores que de pronto necesitan colaborar con otros organismos públicos, ciudades enteras, regiones y empresas de carne y hueso, digámoslo así, ¿no? Estos procesos de abrir la innovación, ¿no? Entonces, esto es lo que me gustaría conversar. Probablemente podemos comenzar con una pequeña pregunta, ¿no? De qué es lo que puede llevar a una empresa a querer colaborar con otros. Porque de pronto dices, en lugar de hacer innovación abierta, digo, innovación cerrada y yo hacerlo todo, ¿por qué colaborar con otros? ¿Tú qué es lo que has visto? Mira, yo, mi experiencia, como hablábamos antes, ¿no? Tú y yo nos conocimos cuando yo estaba en la Diputación, luego aterricé en Ormazábal y como grandes followers de Henry Chesbrough, ¿no? Que antes has mencionado, Henry tiene un claim, una frase que para empresas industriales como la mía, de ingenieros, de gente brillante, es no toda la gente inteligente trabaja para ti. Entonces, agarrando, y luego ya podemos entrar en otras disquisiciones sobre el famoso EBITDA, que luego hablaremos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que no toda la gente inteligente trabaja para ti y teniendo en cuenta que no la puedes contratar, yo creo que la innovación abierta es una manera más que interesante, ya necesaria, para conectar con ese mundo que esté fuera que te pueda aportar. Porque, mira, por ejemplo, en Ormazábal, el 4% de la facturación se invierte en I+D. Pero con conversaciones con el CEO, que es lo que tú y yo siempre hablamos, ¿no? Si el CEO o el presidente no crea innovación abierta, no lo hagas. No lo hagas porque automáticamente estamos en la calle en 3 meses, ¿no? Que eso hemos hablado tú y yo muchas veces. Entonces, teníamos claro que a pesar del 4% en I+D, había que abrir la compañía a la innovación abierta. Había que ver qué había allí, digamos, más todas las de los bundles, ¿no? ¿Qué hay más allá de nuestra compañía, ¿no? Entonces, para mí es, independientemente del tamaño, porque puede ser una gran corporación, una mid-cap, una pyme, siempre hay opciones para trabajar bajo, digamos, el framework de la innovación abierta. Siempre. Y además, bueno, esta premisa que había de partida, incluso cuando yo empezaba a crear la unidad en el BBVA, que era innovar es necesario para sobrevivir, ¿no? Y no Total, tenemos la capacidad de hacerlo todo, que esto también nos conecta un poco con los grandes retos de la humanidad, ¿no? Lo que llaman los Grand Challenges, incluso los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al final tenemos que colaborar, ¿no? Y esto nos lleva a estas dinámicas de ir encontrando quién es el aliado adecuado, cómo conectamos, incluso abrir fronteras globales, ¿no? Tú que has estado tanto internacionalmente, vemos estos flujos entre ciudades, entre sectores, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia o cómo ves que es en la realidad esto de ir conectando con distintos tipos de actores, distintas regiones, distintas empresas y corporaciones? ¿Cómo funcionan estas dinámicas? a ver, yo creo que tú lo has dicho antes, ¿no? El estar conectado es clave. O sea, nosotros, ahora vuelvo un poco a mi experiencia, o sea, yo soy un híbrido entre público y privado, ¿no? Cuando estábamos en la Diputación teníamos claro que uno de los ejes fundamentales de Vizcaya era la conectividad. O sea, sin estar conectado es imposible avanzar. Y sobre todo con que tú también conoces el ecosistema Boulder, Colorado, donde el claim es give first, da primero, ¿no? Siempre desde un punto de vista de generosidad. Entonces, desde lo público teníamos claro que teníamos que conectar Vizcaya al mundo, desde el punto de vista de generosidad y luego desde ya una empresa, digamos, industrial, de tamaño como es Ormazábal, ¿no? Que al final Ormazábal estamos hablando que somos alrededor de 3.000 trabajadores y una facturación aproximada de 750 millones, haciendo hardware, ¿eh? Un poco software, pero fundamentalmente hardware, que son equipos de media tensión. Media tensión, que es electricidad, Es ¿no? electricidad, sí. Nosotros somos una empresa líder global en la media tensión, que es electricidad. O sea, ahí tenemos alta, media, baja, nosotros estamos en la media. Entonces, somos una empresa líder a nivel global, pero teníamos claro que en el tema de la innovación abierta teníamos que conectarnos y de hecho estamos conectando otros ecosistemas. Porque hablábamos antes, ¿no? No toda la gente inteligente trabaja para ti. O sea, la tecnología está fuera de tus fronteras, que empieza tus fronteras desde tu propia compañía. Entonces, nosotros nos estamos conectando a ecosistemas que van desde Finlandia, que tú conoces muy bien, desde Austin, desde Barcelona, desde Tel Aviv. O sea, estamos generando China, distintos... ¿Eh? ¿Perdona? China, incluso, China, ¿no? claro, es decir, porque lo que estamos buscando es
esas colaboraciones más allá de nuestra compañía en la cual podamos encontrar esas innovaciones o tecnologías. Porque de nuevo, no todo lo podemos hacer nosotros. O sea, hay que colaborar. Entonces, ya hay que conectarse y la conexión es global. Y entonces vamos a aterrizar ya en lo que es la empresa real, ¿no? Entonces decimos, oye, porque bueno, están las grandes corporaciones, ¿no? Y las grandes iniciativas, pero una empresa, como decimos, de carne y hueso, ¿por dónde empieza, no? Y cuáles son las preocupaciones que tenemos al decir, venga, hacemos innovación. Para mí, y esto hemos conversado tú y yo mucho, a ver, en una empresa industrial de un tamaño relevante, como es, por ejemplo, el nuestro, dentro de las distintas herramientas que hay de Open Innovation o Corporate Venturing, ¿no? Para mí, la herramienta que puede abrir la compañía a este cambio cultural, ¿no? Yo me acuerdo en tu mapa que yo uso cuando doy clases, ¿no? Siempre pongo by Marisol, en el medio corto plazo, ¿no? Y de los cuatro ejes, claro, para poder convencer a una compañía de que la innovación abierta tiene sentido desde el punto de vista práctico, para mí es el Venture Client. ¿Por qué el Venture Client? Porque el Venture Client lo que te permite es buscar retos internos que tiene la compañía que un proveedor tradicional no es capaz de solucionarlo. Por tanto, si yo soluciono ese problema, ese pain que tiene un área de mi compañía desde un punto de vista horizontal, eso automáticamente genera una generación de EBITDA. ¿Por qué? Porque estoy generando un ahorro, una eficiencia. Siempre partiendo de la base de las startups de costo, que se llaman, ¿no? Que solucionan un problema relativamente a un problema de eficiencia o que te genera un ahorro. Y ese ahorro es última línea. Por tanto, estás convirtiendo las unidades de innovación abierta en unidades de ingreso. Porque luego tú puedes demostrar que gracias a implementar la innovación abierta has conseguido unos ahorros en la compañía, por tanto, tu propia unidad llega a break-even. Yo le dije a mi CEO que la unidad digamos, la unidad de Ormazábal Open Innovation System, que es la nuestra, vía el Ormazábal Startup Switch, que es nuestro venture client, va a conseguir el break-even en 3 años. Gracias a los ahorros que íbamos a generar en la compañía. Lo cual eso sí que es un challenge, ¿eh? Es decir, tú creas una unidad nueva en la compañía al servicio de la compañía y le dices, no, esto no es una unidad de costo, esto es una unidad de ingreso. O sea, es como, espera, ¿qué me estás contando? ¿No? Y entonces ahí tienes unos KPIs que tú siempre dices, ¿no? O sea, y como dice Richard Drucker, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, o tienes unos KPIs claros o el sentido y el desarrollo a medio y largo plazo de la unidad de Open Innovation va a ser compleja. Tiene. Esto es muy interesante porque tú dices, oye, comenzamos demostrando que no vamos a hacer una unidad de coste y que vamos a llegar al break-even a nivel de cuenta, pero parte de los debates que siempre hemos tenido es, ok, pero esto que no nos robe la visión de futuro porque tengamos la inmediatez, ¿no? Entonces es esto de jugar con el corto, medio y largo plazo, demostramos nuestro valor hoy, ¿no? Y por eso estamos cuidando el EBITDA de hoy, pero ¿y cómo trabajamos hacia la visión del futuro? Exactamente, ¿no? Esto lo hemos conversado tú y yo mucho también. Es decir, esto es, y aparte que yo cuando doy clases explico como lo suelo explicar, basado en nuestras reflexiones, ¿eh? Es decir, yo siempre digo, ¿quién ha hecho una maratón? ¿Quién ha hecho un triatlón? Siempre hago bueno en clase, ¿no? Entonces, bueno, es que la Open Innovation es un maratón, es un triatlón. O sea, tú no puedes querer en el triatlón, tú no puedes pasar a correr si no empiezas a nadar antes. Entonces, la clave, hay que empezar nadando. Y empezando nadando, al final estás demostrando, es decir, tú nadas para llegar al final. O sea, tú utilizas un Venture Client, y esto Gregor, que también hace tris como yo, le gustará, tú empiezas con el Venture Client como una de las herramientas teniendo en cuenta que tú tienes que llegar al final. O sea, no te puedes quedar solo nadando. O sea, no te puedes quedar, lo dices tú, en el corto plazo, ¿no? Tienes que ir a largo plazo. Pero tú tienes que cambiar la cultura, la mental, el mindset de la organización. Y el mindset de organizaciones se demuestran con quick wins. O sea, con hechos prácticos, que tú hemos hablado mucho. Es decir, si tú eres capaz de demostrar que la Open Innovation tiene efectos
y genera, yo siento otra vez el EBITDA, perdona porque siempre estoy obsesionado, yo sé que estoy en empresa industrial, te genera EBITDA, automáticamente tú estás consiguiendo cambiar la cultura de la organización, porque esto es horizontal, ¿eh? Cambia toda la organización, pero es que hay que conseguir éxitos. Totalmente. Hay que tener resultados que nos permitan avanzar y luego ir construyendo este futuro. Exactamente. Y lo que es muy interesante de esto, y, ¿no? Y en el contexto de cómo abrir la innovación, es que al final el grueso de las empresas de todos los países son empresas que no se pueden permitir el lujo de invertir, ¿no? Y dedicar un gran esfuerzo, un gran equipo a, a hacer investigaciones, sino que tenemos que ir trabajando con las realidades, ¿no? A mí me gusta mucho esto y probablemente cuando hablemos de las pymes también hablaré contigo, ¿no? De las realidades del día a día, de cómo hacer que esto se funcione y se implemente. Al final, creo que es un poco jugar a estas velocidades, medir, preparar la organización, que también hemos hablado, y has comentado la involucración del CEO para poder también tener la involucración de la empresa y cambiar cultura. Que esto es, ¿no? El resumen más o menos. Sin el CEO no hay nada. O Totalmente. sea, yo las conversaciones iniciales fueron directamente con el CEO. De hecho, yo dependo directamente del CEO y estoy en el comité de dirección. Porque claro, tú lo dices antes, ¿no? No solo generar impacto en el EBITDA, es sino cómo tú estructuras internamente las estructuras de innovación abierta para que permeen en toda la organización. O sea, nosotros hemos hecho aquí en Ormazábal se llama la ormazabilización, ¿no? Al final incluso hay una ormapedia que es normal, ¿no? Porque cada empresa es un mundo. O Total. sea, tú puedes tener el BBVA era un mundo, Ormazábal es otro, entonces tienes que adaptar lo que son los ecosistemas. Ecosistemas por un lado, tienes que adaptar las metodologías de Open Innovation y las herramientas de Open Innovation a tu compañía. Entonces, nosotros hemos generado internamente un Committee for Open Innovation. O sea, Ormazábal, tú tienes el GSB, que es el comité de dirección, en el cual yo estoy dentro, lo cual es muy importante para la innovación. No solo es el CEO, sino está en el comité de dirección de la compañía, para que tus pares sepan que hay de innovación abierta, que hay una unidad ahí que está a su servicio, está para ayudarles, y luego hemos generado un gemelo, un twin, en el cual están representados, digamos, personas de las distintas unidades de negocio, operaciones y mercado a la vez de horizontales, designadas directamente por el miembro del comité de dirección. De tal manera que sigamos y que son nuestros apóstoles, que son los que van permeando todo el mensaje de innovación abierta. Esto es súper, súper interesante. ¿Habrá luego que escribe algún caso de esto? Bueno, cuando lleguemos a break-even, que es cuando realmente tú puedes demostrar que esto funciona. Llegaremos, seguro llegaremos. Pues el tiempo vuela y como siempre que hablamos juntos pasa rapidísimo, pero ya hemos llegado a nuestros 15 minutos. Yo te preguntaría, has comentado varias veces que das clases en la universidad. ¿Tú qué conclusión crees que se debe de llevar la gente en el corazón? O sea, cuando dices, oye, hablando de abrir la innovación abierta en las empresas, un resumen, algo que la gente se quede con ello, idea final. Yo creo que la innovación abierta es independiente al tamaño de la compañía. Es decir, no tienes que ser una gran corporación, no tienes que ser una mid-cap. La innovación abierta la puede desarrollar una pyme también. ¿Por qué? Volvemos casi al inicio y es la primera que dice, la primera de Henry, ¿no? No toda la gente inteligente trabaja para nosotros. O sea, es decir, que teniendo en cuenta las realidades actuales de las compañías, nosotros no podemos hacerlo todo por nosotros mismos. O sea, es decir, que hay que ir fuera, ¿no? El inside out y el outside in de Henry, yo creo que es el mantra de la innovación abierta. Totalmente, qué es lo que absorbemos como empresa y qué es lo que compartimos a otro, que esto al final nos lleva también al arte de la innovación abierta, pues sí, lo que es la práctica real. Y oye, como decías también, cada empresa es un mundo y tiene que encontrar su forma de hacerlo. Al final también la colaboración es de personas y esto es lo que hace que sea siempre tan divertido y no nos aburramos de hablar de estos temas una y otra Para vez. nada. Y luego lo que yo sí me he encontrado en nuestro mundo es que la gente es súper generosa. La Give gente que first. estamos givers, la gente que estamos involucrados en distintas maneras.
en la innovación abierta, en la Open Innovation, es gente súper generosa. Yo solo me encuentro gente que te quiere ayudar. Totalmente. Y además eso mola. La verdad es que al final te vas creando una red de personas con las que se disfruta trabajar. La vida son las personas y en este mundo es una gozada trabajar. Yo siempre digo lo mismo, que es un lujo poder trabajar en innovación abierta, poder estar en contacto con gente, gente que te aporta, gente, lo que decimos tú siempre, tú y yo, ¿no? Gente que no te resta, gente que tiene energía positiva, que te enchufa, bueno, nunca mejor dicho hablando en la banda del mundo eléctrico, ¿no? Un plug and play. Pero es decir, es que es un mundo, yo es que estoy maravillado, o sea, tú ya llevamos muchos años estoy hablando de esto, ¿no? Pero yo creo que es un mundo súper generoso. Y con esta energía increíble, comenzamos la semana, bueno, es martes, y nos vamos a seguir innovando en colaboración, Coldo. Muchas gracias por tu generosidad también con este tiempo, y yo creo que volveremos a hablar. Al revés, Marisol, para lo que necesites. Muchas Venga, gracias. mira, es que venga, agur, Marisol. Por